saber que tenemos el ADN del pensamiento clásico y muy creativo y muy enfocado en las ideas de un Berbach, de un Ogilvy. Todo ese tipo de pensamientos para mí es ADN, pero es ADN histórico y es ADN divino en cuanto a filosofía. Pero es una filosofía que no pasa de estar colgada en un cuadro en una sala de juntas. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. Hola comunidad P&M, estamos con Eduardo Calvache, director creativo de Publici TV. Hola Eduardo, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Un gran saludo a toda la comunidad P&M. Sí, ahora estoy en la nueva casa PTV. ¿PTV? Sí, porque ahora nos van a estar conociendo y de hecho tuvieron justamente el decoro en la última edición de la revista, ya dar un poco de las noticias y una de esas es que nos dejamos de nombrar Publici TV y ahora somos PTV, más corto, más sencillito y creo que va a tener bastante recordación. La última vez que entrevistamos a Eduardo, cuando apenas lo saludamos, pasó una cosa loca. Hoy creí que iba a pasar lo mismo, todavía no, pero esperamos que sucedan cosas en este podcast. Lo mencioné de entrada ahí rápido porque a ver si con esto logramos mantener la reproducción del podcast. También nos acompaña Andrea Ríos y por supuesto en la realización Felipe Bustos. Andrea, ¿cómo estás? Hola Gabriel, qué gusto Eduardo tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por abrir estos micrófonos. Briefing. Queremos hablar sobre el mundo de la publicidad. ¿Para dónde va? ¿Qué tan complejo está en este momento? Todo el mundo dice que la publicidad está cambiando, que hay que reinventarse. Usted que viene de grandes marcas de agencias y está pasando a una agencia que podríamos llamar independiente, nueva, que va a entrar como un nuevo jugador en el mercado de agencias, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ve esto? ¿Hay un apocalipsis en realidad o de qué estamos hablando? Me gusta. Y me gusta justamente poder tomarme como ejemplo. El mercado está cambiando, la industria está cambiando, los clientes están cambiando, las agencias están cambiando, pero creo que las agencias están cambiando desafortunadamente porque les toca y porque ahorita se están imponiendo nuevas reglas de mercado. Entonces, digamos que si no se adaptan y el hecho cuando diga adaptarse o morir, no, digamos que ahí sí es donde está el tema apocalíptico, pero no lo veo tan así. Las grandes siguen siendo grandes y entienden su papel y son unos grandes apostadores y siempre lo serán. Son muy fuertes en diferentes áreas, empezando por la de nuevos negocios, las licitaciones, los diferentes momentos en donde se pueden ganar cuentas. Ellos son grandes apostadores y lo han sido y lo seguirán siendo por sus herramientas, por sus mecanismos, por su marca, por su equipo, por su talento. Entonces, evidentemente, la labor de una agencia como la conocemos, grande, de red, pues sigue siendo poderosa. Yo creo que el tema ha cambiado un poquito más en la matemática de cómo se saca dinero de este negocio. Se dice en la industria que los clientes ya no pagan por la creatividad, sino que el negocio es otro. Los espacios, la compra de medios, ¿qué tan cierto es esto? No creo. Yo creo que ahorita justamente se le está dando un valor a la creatividad, pero no se le está dando el valor que tenía antes, se le está dando el valor yo creo que más justo. Las compañías están pagando por ideas y están pagando por ideas como pagarían por cualquier otro producto sin tener que adornar el hecho de entregarle una idea a una marca. Las marcas son las primeras y son conscientes de que la creatividad mueve la caja registradora, pero a la hora de demandarla la están demandando diferente. Ya el fee es una comodidad, yo creo que pasada. Tenemos que tanto agencias grandes como pequeñas se están acostumbrando a trabajar por proyectos y a trabajar por modos que claramente son muy demandantes y son muy desgastantes, como licitaciones y todo este tipo de cosas, pero pues son las reglas que se están poniendo y la creatividad sigue. La forma como se está comprando es diferente. ¿Qué es una idea? ¿Cómo se vende una idea? Y no sé, ¿cuál ha sido su mejor idea, la idea que mejor ha vendido? Yo creo que me vendí la idea de vender ideas. Sí, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer para tener una buena idea es creérsela. Mucha gente le da miedo tener buenas ideas, es porque le tiene pánico casi que a una hoja de papel y ahí plasmarla. Entonces,
No quiero, digamos que en este tipo de entrevistas empezar a esbozar casos publicitarios que he hecho o los grandes éxitos que me han tocado, porque pues ya sería como muy aburrido solamente hablar de lo que yo he hecho, pero creo que las buenas ideas nacen ahí. Las buenas ideas nacen en personas, y lo he visto mucho en la industria, en personas que creen en lo que hacen y que lo hacen vehementemente, y se termina viendo en muchos medios, se termina viendo impactando a muchas personas, y nace de una persona que se creó lo que estaba haciendo, que se creyó lo que estaba haciendo. Recientemente vi el caso, y pues lo traigo a la conversación a ver porque me interesa como entrar a explorar estos temas, y es agencias que en las piezas gráficas, digamos, hoy se recurre mucho a los bancos de imágenes, y a veces el tema es ir al banco de imágenes, comprar una imagen, poner un copy y estuvo. ¿Por qué estamos llegando a eso? Es decir, porque los que estamos afuera pues como profesionales, es decir, que tenemos una profesión distinta a la publicidad, siempre hemos creído que todo se crea desde ceros, pero cuando entramos a ver la realidad es que muchas cosas vienen predefinidas. Entonces, ¿qué tanta creatividad hay realmente? ¿Por qué estamos llegando a esto? O sea, ¿por qué hay menos creación propia en las piezas publicitarias como tal? Esa es una buenísima pregunta. Y hace poco, montando bicicleta, me hice un recuento de justamente el proceso que hemos pasado como creativos, y ha sido ese. Yo no demerito el banco de imágenes, pero creo que tenemos un mucho mejor banco de imágenes, y lo repito siempre, en nuestra cabeza. Lo que nosotros podemos armar, la imagen que nosotros podamos armar en la cabeza, va a ser muy difícil tipearla en un banco de imágenes y encontrarla. El banco de imágenes, ¿qué refleja? Refleja una de los grandes estigmas de la publicidad. Refleja el estilo de vida, básicamente. Refleja algo que como publicistas creamos en los años 50, 40, alrededor de la familia feliz, alrededor del ejecutivo exitoso. Y solamente son onomatopeyas, son básicamente ilusiones ópticas que desafortunadamente ya volvieron mucho más cliché ese estilo de vida que nosotros mismos promovimos como publicistas. Entonces sí, lo veo como un recurso que muchas veces es utilizado, por no decir abusado. El recurso de tomar una foto cada vez es más sencillo, el recurso de generar video es mucho más sencillo. Entonces, por otro lado, veo de una forma positiva el hecho de que los creativos recurran a su banco de imágenes de la cabeza y puedan empezar a hacer cosas novedosas. Desafortunadamente, sin demeritar la práctica del uso de las imágenes de stock, creo que tenemos que apuntar, y tú tienes toda la razón, a salirnos de esos esquemas y de esas visuales que básicamente hacen es enmarcar un estilo de vida. Pero el tema es cuando ahí entra el negocio, es decir, es que ya no es rentable hacer piezas gráficas desde cero, si es mejor ir al banco, o sea, ¿el mercado nos está obligando a esto? Sería la pregunta. Yo creo que hemos democratizado tanto el contenido, hemos democratizado tanto lo que se puede encontrar en Internet. Antes, digamos que una foto tenía mucho más valor. En este orden de días, ahora también podemos encontrar alguna foto en un banco de imágenes muy costosa, pero hay posibilidades mucho más, tenemos múltiples posibilidades para poder encontrar esa foto de una forma mucho más económica. También producirla. La buena noticia es que producirla también se podría empezar a ver como grandes posibilidades, porque tenemos ya la tecnología, los recursos necesarios para poder hacer contenidos de calidad a un costo que antes evidentemente era muy elevado. Entonces, una producción fotográfica, y lo vemos, me encanta por ejemplo el estudio donde estamos transmitiendo, es un estudio totalmente práctico, totalmente portátil, y tiene un estándar muy alto. Esto antes nos hubiera tocado alquilar un estudio de radio que nos dieran la hora para los micrófonos que tenemos, para la consola que tenemos, y este programa hubiera salido muy costoso y hubiera salido muy dispendioso para hacer. Estas fueron 3 llamadas de teléfono, una reunión en donde estamos hoy, y estamos haciendo ya un contenido. O no se hubiera podido hacer. O no, de entrada no se hubiera podido hacer, porque pues así como que mucha gente escuchara podcast y no sé qué. Entonces ahora lo bonito es eso. El crisol de posibilidades se amplió tanto que creo que sí ya, y me remonto a lo primero que tú decías, creo que cada vez más es válida la idea creativa que se tenga en la cabeza y se pueda llevar a ser realidad.
a comienzos de este año, con Felipe, que está aquí en la realización, hacíamos una entrevista en la que básicamente se hacía oda a un jingle. Un jingle que era el Quindío Corazón Mío, que era el de la campaña del terremoto del eje cafetero, en el que hablamos con Socorro Jaramillo, que nos recordaba a Jaime Valencia. Bueno, estoy hablando de historia patria, ¿no? Divina. Ahora, el tema es, ¿no hemos vuelto a escuchar jingles en la publicidad? Creo que había 1 o 2 el año pasado y han ido desapareciendo. Es decir, hay piezas que o hay tipos o formas de publicidad que vamos a dejar de ver por otras, o ya empezaríamos a llamar esto publicidad vintage y nunca lo vamos a recuperar. Es decir, tenemos que hacer el duelo y no volver a ver esto y ya dedicarnos a los memes y otras cosas. Está buena esa pregunta. A mí me encanta porque pues, yo soy un apasionado de la historia de la publicidad. Me encanta. Y los jingles hacen parte de una etapa en la publicidad muy bonita y eran donde las marcas tenían un solo objetivo y es el top of mind, la recordación. Entonces, la forma básica, casi como infantil, de poner un mensaje en la cabeza de una persona era cantadita. Muy al estilo preescolar. Vamos a cantarla no una vez, sino unas 28,000 veces para que quede registrado en la memoria de generaciones, como está registrado en muchos de nosotros, muchos de los jingles que escuchamos. Pues el trabajo se hizo muy bien en su momento, se hizo muy bien. Esa recordación, pues evidentemente tuvo que tener un esfuerzo económico bastante grande y pues son piezas que yo no le demerito lo creativo a generar algo auditivo, sonoro, en este caso musical, pero evidentemente el esquema muy, muy marcado del jingle de recordación pues genera unos costos importantes para las marcas. Entonces creo que el jingle o creo que algo cantado, creo que podremos ver fácilmente un musical, podemos ver fácilmente cualquier tema que gira alrededor de la música, pero como tal el jingle tiene, yo creo que esa pequeña muesca que hace que no sea ahorita una pieza tan viable en los comunicadores y para las marcas. Bueno, yo quiero salirme un poco del tema creativo para preguntarte, tú que has tenido la oportunidad de estar como en ambos mundos, ¿qué es lo mejor de estar en una agencia indie, una agencia independiente, y qué es lo mejor de estar en una multinacional? Y un poco aprovechar también para preguntarte cuál es tu opinión sobre las agencias in-house. Wow, ahí son tres preguntas súper interesantes, tres en una. Pero me encanta porque pues lo hablábamos al comienzo de la charla, pues enmarca un poco mi carrera, y yo he tenido la fortuna de pasar justamente por todas las tipos de agencia que existe, la multinacional con sedes en otros países, la digital de la multinacional, y creo que cada una tiene unas ventajas y unas desventajas. Evidentemente, las estructuras más jerárquicas las encuentras en las multinacionales. Ahí te encuentras en un tema corporativo fuerte y pues hay que tener eso en cuenta. Entonces, pues hay que redoblar los esfuerzos para poder empezar a tener, digamos, las cosas que tú quieres profesionalmente. Y eso lo digo en poder poner de tu parte en todo lo que estás haciendo y llevar un proceso bastante, hay veces podría decir un poquito más largo en tu carrera para alcanzarlo. ¿A qué voy? Es básicamente, hay demasiados puestos y tú para escalar en una estructura como una multinacional, pues es mucho más complejo. Y eso pues no está bien, como no está mal, porque puede mucha gente tomarse su tiempo y lo hacen pues para poder tener este tipo de logros. ¿Qué pasa con la agencia pequeña? La agencia pequeña es una estructura mucho más plana, por lo general. Es una estructura menos jerárquica. Es una estructura donde evidentemente el trabajo que tú haces se ve mucho más y te mueves mucho más rápido, de alguna manera. Entonces, eso te permite a ti tener una forma de trabajo que para muchas personas les queda mucho más sencilla, mucho más simple en la forma como tiene que ejecutarse. Entonces,
A mí me gustaría siempre, y me encanta tener un poco como de las dos. O sea, yo a la hora de la verdad uno ve marcas gigantescas y ve multinacionales que se comportan como agencias pequeñas. O sea, esto no, lo que estoy diciendo es un patrón muy estandarizado. Pero creo que uno debe estar donde lo quieren y uno debe estar donde le gusta. Entonces, las agencias grandes pueden ser también una cosa muy bonita, que yo la viví y también me encantó, como las agencias pequeñas. Depende de cada uno. No le vería una sustancial diferencia a poder hacer parte en este momento de una multinacional o de una pequeña. Estamos viendo cada vez como evidentemente este tema de David y Goliat se está haciendo realidad. Vemos pequeñas con grandes potenciales, vemos pequeñas que están haciendo zancadillas y están poniendo, digamos, piedras en los zapatos hay veces, pero eso justamente, ese es el rol de esa agencia, el estar ahí justamente para tapar o muchas veces cubrir eso que a veces una agencia grande, muy paquidérmica, no alcanza a hacer y que por ende el movimiento rápido de una pequeña logra. Entonces eso se está haciendo sistemáticamente y eso hecho, haciéndolo una y otra vez está ganando cada vez más negocio. Por eso es que las grandes despertaron y vieron, oiga, esto de las pequeñas no nos está gustando tanto y están haciendo también su respuesta, como todo, esto es una guerra. Entonces están haciendo respuestas de hacer boutiques o denominarse boutiques o denominarse somos grandes pero pequeños. Están tratando de jugar el juego que pues, es totalmente válido. Sobre las in-house, te preguntaba hace un rato y es porque es un tema del que se viene hablando desde hace tiempo, desde hace, no sé, un par de años tal vez con más fuerza, y es la discusión de si las compañías deberían tener su propia agencia, si no y por qué. Y pues interesante conocer tu punto de vista desde el área creativa como miembro de una agencia. Vemos el surgimiento de la in-house en muchas grandes compañías que se vieron enmarcadas por primero, contratar agencias grandes, después empezar con esquemas de contrataciones por proyectos y después han decidido, ¿por qué no?, armar una agencia dentro de su compañía. Yo creo que los publicistas siempre hemos sido muy celosos en tratar de conservar el secreto de hacer las cosas, porque como que ahí radica la magia de cobrar lo que se cobra. Pero desafortunadamente la historia ha hecho profesionales mucho más competentes en muchas áreas y los clientes entienden mucho más de mercadeo que hace muchos años. Y el mercadeo en todas sus disciplinas, publicidad y en la parte audiovisual, la parte escrita, la parte visual. Entonces son profesionales que evidentemente hace mucho tiempo una persona solamente alguien de mercadeo iba y tú eras el bicho raro que ibas a exponer una idea y pues todo el mundo decía, pues usted verá. Pero ustedes son los que saben. Pues cambió las cosas. Resulta que ahora ellos son los que saben y las agencias no pueden ejercer eso que hacían antes como con tanta facilidad, que tienen clientes mucho más preparados. Y esos clientes están tan preparados que fácilmente pueden ejercer la labor de ser de una vez cliente interno dentro de una agencia donde conocen perfectamente los roles, conocen perfectamente la gestión y cómo gestionar un proyecto. Entonces ya se cerró esa brecha en donde nosotros teníamos algo que ellos no tenían y ahora es claro que se puede implementar, tiene unas consecuencias, pero lo bueno del asunto es que las consecuencias han sido súper positivas. Digamos que todos los casos que se han implementado, que yo conozco, uno muy famoso que pues yo creo que muchos lo sabemos, es La Fábrica. La Fábrica es una de esas in-house que ha demostrado no solo ser eficaz, muy eficiente y muy creativa, porque también ha dado muy buenos resultados en cuanto a producto creativo. Entonces, creo que esa ecuación del in-house la vamos a ver mucho más, va a estar mucho más marcada y pues no hay que tenerle miedo, más a los que digamos que estamos trabajando en esto, pues y tenemos que ser como el agua, ahí sí como diría Bruce Lee. Entonces tenemos que aprender a acomodarnos y a moldarnos. Pues fácilmente podemos estar trabajando en una in-house, ¿por qué no? Estaría chévere. Bueno, esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Usted trabajaría en una in-house? ¿Soñaría con trabajar en una in-house? Pues la in-house tiene cosas interesantes porque por lo general tiene todas las prestaciones que le dan a los empleados de la compañía como tal, no de la agencia. Entonces hay unas cosas muy buenas en tanto por ese lado, de verdad. Son compañías que por lo general son muy grandes y tienen unas estructuras que favorecen mucho también al que llega allá, que son alejadas de la estructura, si sea grande, de la agencia gigante que conocemos. Entonces, sí trabajaría en una in-house. Me parece súper interesante trabajar mucho más creo que es para un creativo se convierte en una de esas cosas que uno diría,
ya se vuelve realidad, aunque es malo de trabajar con el cliente a la espalda, pero no, porque se transforma en tú eres el cliente también. Entonces yo estoy trabajando en este orden de ideas ya no con el cliente a la espalda, sino pues yo estoy trabajando con mi compañera, que es la que antes era la cliente y le tenía que venir verme cada semana en una sala de juntas. Ahora nos vemos todos los días y es otra compañera más de trabajo. Entonces cambia la ecuación un poquito de estrés y de competencia y de hasta de esa tensión que existía entre agencia y cliente. ¿Tipos de clientes para tipos de agencias o la larga o es tipos de proyectos para tipos de agencias? ¿O todas las agencias pueden servir para todos los clientes? La respuesta correcta tendría que ser, no, claro, todas las agencias tienen una filosofía, son muy diferentes y debería existir una para cada cliente, pero desafortunadamente el producto está muy estandarizado. Las agencias tienen los mismos departamentos de planeación, los de planeación son los mismos que pasaron de una agencia a otra, los directores creativos ya hicieron el recorrido por varias agencias, entonces es irónico, pero pues pueden cambiar el letrero y pueden cambiarle a los nombres a las estructuras estratégicas que se inventan, pero siguen siendo lo mismo. Y se sigue vendiendo, digamos que lo mismo en tanto la grande como en la pequeña. Siempre se vende ahora con esta gran fuerza que ha tomado y con este gran peso estratégico, pues todos están apuntando también sus cañones a ver qué tan estratégicos son, ¿no? Pero estamos viendo que hacen lo mismo, sino que le cambian el nombre. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que como tal el ejercicio de una agencia para un cliente tiene que darse por otro tipo de factores, porque el producto como tal es muy similar. Entonces yo creo que a la hora de escoger una agencia y un cliente es como Tinder. No sé si Tinder pero sí es como probar, salir, ver si en realidad, si de verdad hacen match. Porque creo que va casi hasta un tema personal entre quién va a verse con quién y cómo se llevan. Todo eso determina una buena relación cliente-agencia. Entonces, lo determina mucho las personas y no el letrero. Y entonces cuando nos dicen las agencias, nuestro ADN creativo es distinto, siempre adaptado a las necesidades del cliente. Trabajamos analizamos a través de la data y proponemos propuestas creativas únicas y demás. ¿Esto qué es? Digamos, ¿esto para dónde va? Es decir, las agencias a la larga son todas iguales o a la larga sí hay un ADN de agencias, pero entonces ¿qué pasa cuando un director creativo migra de agencia en agencia, va cambiando de ADN? ¿O la verdad es cuál aquí? No, pues tú acabaste de resumir el discurso de muchas de credenciales de agencias que vemos. Y otra vez vuelvo, creo que las estructuras, por ejemplo, acá en Colombia, sin ir más lejos, tenemos todas las multinacionales que pueden existir mundialmente. Y pues son ADNs, si estamos hablando de ADNs, pero casi que ahí sí, como lo hablábamos de los jingles, son casi de memorabilia, son casi de recordar a los Mad Men. O sea, saber que tenemos el ADN del pensamiento clásico y muy creativo y muy enfocado en las ideas de un Berbach, de un Ogilvy. Todo ese tipo de pensamientos para mí es ADN, pero es ADN histórico y es ADN divino en cuanto a filosofía, pero es una filosofía que no pasa de estar colgada en un cuadro en una sala de juntas o no pasa de estar en una credencial con la fotico del viejo ahí. Entonces las estructuras, ese ADN me gusta a mí personalmente, pero casi que es un ADN más romántico y que muchas de las compañías, y estoy seguro que deben estar diciendo este man, ¿qué le pasa? Estoy seguro que lo están ejerciendo. Estoy seguro que el pensamiento de David Ogilvy, si tú se lo preguntas a un practicante en Ogilvy, el tipo lo transpira y lo respira y lo pone en práctica y lo quiere empezar a justamente generar ideas que cambien la cosa. Pero ya en el momento de plantear estrategias, hasta lo más irónico es que vemos que esas filosofías tienen que mutar. La data, como tú decías, la estrategia, son cosas que pues sí, está muy bien el Mad Men, pero es que ahora nos toca meterle una cantidad de cosas encima de la ecuación y pues para meterle esa cantidad de cosas encima de la ecuación, pues nos queda mal hasta el nombre del fundador. Entonces crean nuevas compañías o se unen a compañías más modernas para darles ese lifting de marca que estamos viendo, por ejemplo, con un BLM, Jonan Rubik, por poner un caso así, Wunderman, Thompson, o sea, cosas que han hecho fusiones en donde justamente la nueva, la más jovencita, está dando la cara ahora. Y eso justamente en respuesta a, tenemos un ADN grande, pero tenemos que vernos como lo que necesitan que nos vean.
muy estratégicos, con mucha data y muy tecnológicos. Entonces, pues pongamos al joven a que dé la cara. ¿Qué pasa con los líderes de las empresas, puntualmente de las agencias actualmente? Vemos muchos jóvenes que hacen parte de las agencias, pero ya no vemos tantos líderes a quien seguir, no sé si sea cierto, y cómo debería ser. Entonces, si ya no hay un David Ogilvy a quien seguir, ¿quiénes van a liderar estas compañías y cómo deberían ser estos nuevos trabajos en equipo? Pues ahora pueden seguir a David Droga si quieren. Que bueno, yo lo hablo y justamente es parte de mi respuesta. Yo creo que como cualquier profesión, no importa cuál ejerzamos, tenemos que tener pues superhéroes personales y tenemos que tener personas que nos muevan y que nos interese su trabajo. Creo que cualquier profesión tiene alguien que lo está haciendo bien y a ese alguien que lo está haciendo bien, pues hay que seguirlo. En tu pregunta, sí siento un poquito ese como desasosiego de los jóvenes en no saber a quién seguir un poco, el no tener una guía clara. Pues claramente apenas entran, pues su director creativo es el faro a quien seguir. Pero digamos que no hay alguien mucho más arriba, como lo que hablábamos ahorita. Que los hay más contados y por ejemplo, voy a tomar mi caso personal, un David Droga. ¿Cómo hace una compañía totalmente creativa, que lo es y lo sigue siendo, la más creativa en el mercado, y se une con Accenture, que es una compañía totalmente de tecnología, data y sí, una cantidad de cosas, ¿no? Hasta él sabe cómo mover las fichas y cómo empezar a hacer esta integración. Entonces, yo lo que invitaría a las personas es, si no tienen un faro puntual a quien seguir, que tenemos referentes internacionales. Yo creo que localmente hay personas valiosas que se pueden pues tener en el radar y ver cuál es su trabajo. Y me encanta, por ejemplo, y voy a echar aquí le voy a echar una cuña y voy a hacer como, pero claramente lo he vivido y no me cansaré de repetirlo. Temas como P&M, revistas que han durado tanto tiempo y que llevan tanto tiempo en este mercado, dando información, llevando referentes, poniendo la voz de personas que pueden traer algo bueno o malo, allá decidirán los que están escuchando esto, pero que están haciendo esta labor, pues hay que seguirlos, porque justamente ellos hacen una labor que es muy difícil, que es la curación de contenido, oiga, yo voy allá y me encuentro con el gerente de Alpina y se los traigo para que les hable de qué es lo que está haciendo. Eso yo sé que tal vez un chino o alguien en la industria no se va a tomar la tarea de, oiga, voy a seguirlo en Twitter para ver cómo... No. Entonces yo creo que la mejor forma hay veces de estar al tanto de todo eso es seguir a los que están haciendo la tarea por uno. ¿Cuál es tu opinión sobre los premios? ¿Te gustan los premios? Y ahora que estás en una agencia independiente, ¿cómo ves todo este contexto donde hay tantos premios, tantos eventos que premian creatividad y una cantidad de cosas? Esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que en esta industria los premios son de amores y odios, son de personas que los ven bien, como que los ven como algo que solamente es una gastadera de plata y una inversión que no trae como nada realmente a la mesa. Pero pues yo creo que lo primero que yo veo en los premios es que, a diferencia de muchas industrias, pues nos pueden reconocer el trabajo diario o lo que estemos haciendo excepcional, y eso es interesante para cualquier persona, el reconocimiento. Entonces ese reconocimiento en otros gremios no se daría, pues, no sé, mejor caso de un abogado o lo que sea, pues esos premios, aunque no sé si ellos se salvaron de tener ese tipo de concursos, pero los concursos también nos ponen esos retos a los creativos, el hecho de estar vigentes, de mostrar nuestro trabajo, de poder que algo que estamos haciendo en el día a día sea reconocido, eso es interesante. A las agencias les interesa, a las multinacionales, pues porque sabemos que hay un ranking, sabemos que hay un puntaje, sabemos que son metas corporativas gigantescas, en donde ellos tienen que sí o sí cumplir con una cuota de premios. El Gun Report son cosas que ya, digamos que ya uno quitándole el romanticismo, ellos los ven, detrás de los premios ven números, y esos números les tienen que reportar ganancias, y les reportan ganancias. Por eso es que las apuestas en Cannes son tan fuertes, y vemos que de ahí, pues, ahí hay una pequeña
congregación, no, una gran congregación de todas las redes. Estos son premios todavía evidentemente que están monopolizados por ellos. Veo con gran alegría que se están dando espacios para la independencia. Entonces estamos viendo concursos más especializados en agencias independientes que me llaman la atención también. También tenemos concursos que miden resultados, tenemos concursos que se van más por el lado del craft. Creo que para cualquier actividad que nosotros hagamos en este medio, pues habrá un concurso. Yo digo, utilicémoslos en la buena medida. No, afortunadamente no estoy en una de esas agencias que se tiene que ganar premios porque si no es algo de totalmente fundamental. Yo agradezco eso porque uno le da la libertad de decir, oiga, venga, lo que yo estoy haciendo no es para ver si lo dejo tan bonito que lo puedo mandar a concursar y me gano un premio. No, evidentemente ya cuando se hace el trabajo y se puede enviar y hay un reconocimiento, pues estaría muy bien. Tenemos que ya dar paso a la siguiente sección, a la sección final del podcast de P&M, que se llama El Confesionario. Esa no me la sabía. Y estoy viendo entrar un cura en este momento. Sí, claro. Este cura estaba en serio en el... Sí, acaba de grabar El Exorcista en un especial acá. Exacto. El Confesionario. Siempre se dice que ha habido un choque entre creativos y ejecutivos de cuenta. ¿Cuál es el choque que más recuerda suyo con ejecutivo de cuenta en algún momento? Uy, esa es muy buena, pero esa sí es como casi que de tarea. Hay tantos. Y eso que me caracterizo por no ser una persona conflictiva. Me gusta mucho la buena convivencia, la armonía. Pero uno tiene que, y más en este medio, pues eventualmente los caracteres, como diríamos, todos explotan y sí se han tenido inconvenientes. El mayor que he tenido, no, ese me lo tienen que dejar de tarea porque la verdad no lo quiero decir para no herir susceptibilidades. Es que Dios mío. De aquí no nos vamos. Porque acá no nos vamos hasta que usted lo diga. Aquí lo esperamos. No, es que esos conflictos, es más, esa pelea es tan marcada y ya tiene tantos visos que hasta ustedes me imagino que seguirán a la ejecutiva de cuenta. La ejecutiva dice en Twitter. Y es como ese arquetipo total de la ejecutivo que no sabe nada y el creativo que tiene que ser el marihuanero. Entonces yo creo que ese tipo de batallas cada vez está siendo menor porque uno trabaja como cada vez más como tan de hombro con hombro y haciendo las cosas de verdad sin tanta división, que cada vez se está perdiendo más esa pelea. No peleemos entre ejecutivos y creativos. Ese es mi mensaje del día de hoy. Eso entre líneas quiere decir cada vez hay menos conflictos porque ahora manda el planner, ¿cierto? Esa es buena, esa está mejor. Ya deberíamos cambiar, más bien ya quitemos esa peleita y más bien pongamos cuál fue su última pelea con el planner. No, la última pelea con el planner sí, pues le podemos decir que fue cualquier última campaña que se propuso creatividad, pues se tuvo un encontrón con el planner. Porque el planner no la ve alineada a la estrategia. Entonces toca volverla a hacer. Ay, esto debería tener video. Queríamos hacerlo con transmisión en vivo, pero tuvimos una dificultad técnica. Lo intentamos, pero no pudimos. ¿Usted usa adblockers? No, soy totalmente libre. Soy un alma libre, tanto digital como analógicamente. Soy un libro abierto. Yo creo que siempre tengo prendido mi Google Home, me están escuchando en la CIA, me están escuchando el gobierno de los Estados Unidos, Zuckerberg, todos los que quieran saber de mí, las cookies nunca las borro, los sitios a los que encuentro mucho contenido muy interesante de esta área y de marketing y publicidad, pues los dejo siempre ahí abiertos. Entonces siempre estoy dispuesto a que me spameen, a que me manden cosas. Soy víctima de mi propio invento, pero pues para eso estamos, ¿no? Ya que hemos hecho tanto mal, pues toca medirlo también y toca ver qué es lo que se está haciendo. Toca recibir algo. Exacto, toca recibir algo.
¿Cuáles son los formatos con los que más le gusta trabajar? ¿Video, televisión, radio, publicidad exterior? Está buena esa pregunta, porque yo he tenido la fortuna, justamente por las diferentes áreas yo empecé en marketing directo haciendo una cosa muy, 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 muy intrusiva en este momento, que es el correo directo. El correo directo visto desde la parte glamurosa, ¿no? El folleto que le manda uno debajo de la puerta del Citi, de muchos bancos. Bueno, Citi ahí lo dije. Pero hice mucho contenido alrededor de eso. Y muy a lo Lester Wundermaniano aprendí la interacción que se puede llegar a tener a través de un elemento físico entregado a otra persona, pero a ese elemento físico darle un poder y darle una connotación para que comunique algo. Entonces empecé con correos directos, empecé haciendo correos directos y me gustó mucho porque me puso a pensar tridimensionalmente, empecé a pensar en craft. ¿Qué le puedo mandar a una persona que necesite, que me ponga atención a mí? Después llegó lo digital, todas las redes sociales, todas las redes, Facebook le empezamos a dar muy fuerte. Entonces me apasioné naturalmente por las redes sociales. Me gustan mucho, trabajo con ellas naturalmente. No soy un nativo digital, y eso es importante aclararlo, pero me encanta no ser un nativo digital porque conozco todos los controles, desde el Atari, desde el Pong hasta el último Xbox, los conozco. Mientras que hay personas que desafortunadamente no van a conocer una de la gran cantidad de cosas que ahorita justamente les gusta hablar y tener camisetas de Atari y no sé qué, pero que yo las viví y jugué mucho tiempo. Entonces, lo digital para mí como plataforma me gustó mucho. Y también la parte cero glamurosa, me gustó y lo hice mucho tiempo y lo sigo haciendo. El tema de mailings, pero cómo te mando un mail que abras. ¿Cómo pensamos en el mejor copy de todos, que es algo que es el subject para que te abran? Eso es una tarea dispendiosa, eso es un buen copy. Si logras hacer que te abran, estás haciendo un excelente copy en un subject. Pues sí, ahora que estamos en la época de los titulares de hashtag, ¿no? Todas las campañas ya no hay titular en ningún aviso, son hashtag. Eso está bien y mal. Pero bueno, ahí llegó este boom de lo digital y ahora me encuentro con las dos. La fusión de lo análogo con lo digital, que es justamente acciones como pantallas BTL, en donde evidentemente podamos tener experiencias de otro tipo, no extrasensoriales ni nada por el estilo, sino solamente donde se junten las dos. Y me ha gustado mucho eso, que es un reto muy grande. Ya es un reto de cómo puedo abordar a alguien, ya no en su casa, ya no debajo de su puerta, sino cuando está caminando por algún lado, llego yo y de una forma en donde me valgo de lo físico y lo digital, puedo comunicar algo. A veces los cantantes, cuando hablan de otro cantante, dicen, me hubiera gustado que esa canción se me ocurriera a mí, que les gusta mucho. No sé si quisieras como ese punto de vista llevado a la publicidad, ¿qué campañas le han gustado tanto que usted hubiera dicho, que ojalá se me hubieran ocurrido a mí? Wow, yo soy muy, en eso también tengo un poco de romanticismo, me gustaron muchísimo, casi que me hicieron amar esta profesión, pues las grandes odas publicitarias y comerciales de Agullo y Bassetti. O sea, eran unos genios, son unos genios publicistas, y yo creo que muchos publicistas como yo tuvieron una gran influencia por parte de ellos. Entonces, sus grandes comerciales para Quilmes, todo este tipo de cosas, estas grandes producciones, pero más que las producciones, los copies, los textos de esos comerciales es una cosa que yo me encantaría escribir como ellos. Es algo que desde que empecé en esta profesión los guardo, cada vez que los veo los sigo de ejemplo. ¿Recuerda alguno? Me acuerdo de una campaña que después salió, pero me encanta, y es de Raposo, y hay un video que ustedes pueden encontrar en YouTube, que es el video en donde él le explica a su cliente la nueva campaña de champú. Es Deja que la vida te despeine, de Raposo, si lo quieren buscar. Pero para mí es un video que contiene algo inspiracional para un creativo, y es la forma de vender algo, la pasión con que se hace y el mecanismo que tuvo, que en este caso para hacer un copy pues hizo nada menos y nada más que una carta. Entonces él lee esa carta y fue el video con el que se ganaron pues la licitación de este champú, y
justamente está ahí en YouTube. Yo creo que es porque es supremamente emotivo y yo creo que inspira a muchos de los que estamos en este negocio. Bueno, Eduardo, pues muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Vamos a ver en cuánto tiempo queda esto publicado. Bueno, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en el podcast de P&M. Y a todos sigan conectados con el podcast. Comparte este podcast. Suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.